por favor, nos vamos sentando. Continuamos ya la jornada con la mesa y por qué nadie encuentra mi libro. Y hablamos ya, le damos ya la palabra al responsable de formación de innovación de la UNE, Isaac Casielles. Muchas gracias. Empezamos esta segunda mesa después de la cantidad de ideas que nos han lanzado en esa primera mesa, en la que nos han dibujado un panorama plural, que es lo que nos van a ayudar a enfocar un poco tanto Carlos como Álvaro. Álvaro Vázquez es el CEO de la empresa D-Digital, que es especialista en consultoría de posicionamiento y marketing. Y Carlos Muñoz es el responsable de e-commerce y marketing de la Universidad Pontificia de Comillas. Realmente, ahora mismo yo estoy como cuando me enfrento por primera vez al metro de una gran ciudad. No sé dónde tengo que ir, no sé cómo tengo que ir y no sé cuál es la mejor forma de ir. Entonces, ellos tienen el mapa de lo que es dónde tenemos que llegar y nos van a enseñar un poco. Creo que no vamos a aprender todo lo que ellos saben en un momento, pero por lo menos sí nos van a ayudar. Las editoriales universitarias tenemos que llegar a un punto de nuestro mapa, que puede ser el digital, en papel, a los profesores universitarios, a la divulgación y público general, y entonces ellos nos van a ayudar a llegar de la mejor manera a ese punto que queramos. No podemos llegar a todos los puntos porque hay distintos viajes, distintos recorridos que ellos nos ayudarán a visualizar y espero que aprendamos muchísimo hoy con ellos. Doy paso sin más a Álvaro. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros por la invitación. Bueno, pues voy a intentar dar un punto de vista un poco más desde el punto de vista de una agencia o de una consultoría de marketing digital, no tan enfocado en la parte de libros, o sea, no tan específico, pero sí con algunas ideas y algunas cuestiones que son comunes para todos los que distribuyen contenido o para todos las editoriales también que quieren llegar a algún tipo de cliente objetivo o algún tipo de grupo de interés, que pueden ser profesores, pueden ser los retailers digitales, puede ser la distribución y todo este tipo de cuestiones. Sobre lo que vamos a hablar, o sea, a mí me gustaría que entendiéramos varias cosas. Primero, si existen barreras de entrada para empezar a hacer marketing en Internet, que es algo muy recurrente que yo me he encontrado en el sector y fuera del sector, por dónde se debe empezar o por dónde yo creo que se puede empezar, o cuáles son las barreras de entrada más bajas para empezar, que son las de siempre, ahora os las cuento. ¿Qué tipo de presencia online podéis esperar? Los tipos de medios y publicidad, y con eso me refiero a qué tipos de medios se pueden acceder, que eso es un poco la estructura clásica del marketing, medios propios, ganados y pagados, pero qué tipos de publicidad, qué formatos, dónde tiene sentido que pongáis vuestros libros, en este caso, la divulgación, y cómo medirlo, ¿vale? He puesto ahí la GA4 porque no sé si lo sabéis, pero la herramienta de medición reina del mundo mundial, que es Google Analytics Universal, se acaba y empieza una nueva herramienta. Eso quiere decir que no vais a tener datos dentro de vuestras webs o vuestras páginas de medición y todo lo que hagáis, newsletters, lo que sea, todo lo que estéis. Ahora hablaremos un poco de cuál es la construcción a la que deberíais aspirar a nivel de datos, porque esto va de datos y de poco más, el marketing, digo, y cómo tenéis que implementar GA4. Y algunos ejemplos, que eso sí los he traído del sector, con algunas editoriales con las que hemos trabajado y una muy reciente. ¿Cuáles son las barreras de entrada? Normalmente, o esto que veis en la pantalla es un gráfico de cómo evoluciona una empresa de madurez a nivel digital y cómo debería ser su madurez, ¿no? Actualmente, no lo sé, no os conozco a todos, estáis en la parte incipiente, que es que las campañas de marketing se basan principalmente en datos externos y en compras directas, ¿vale? Esto, lo que sucede aquí normalmente es que la integración del dato, voy a dar un paso para atrás. Como os he dicho, o sea, todas las estrategias de marketing que realicéis en Internet tienen que estar basadas en datos. Y si no hay una integración de data, no se puede hacer ninguna estrategia de marketing. O sea, y luego también por ser claro, poner un post en Facebook no es marketing.
Eso no es hacer marketing. Si no hay datos, no hay marketing. Y para haber datos tiene que haber una integración de data, ¿vale? De diferentes fuentes. Tenéis el último escalón, que es el multimomento, que es cuando una compañía tiene todo integrado a nivel de datos y todo cae en un sitio y puede analizar todo a la vez. Y tenéis el primer momento, que es donde estáis, que es vamos a empezar a hacer marketing, que se puede hacer muy bien también. Todo el mundo puede hacer marketing. Podéis empezar desde el principio y no deberéis abordar un proyecto aspirando a estar en el último punto cuando estáis en el primero. Pero tampoco debéis desanimaros. Yo creo que podéis hacerlo de una manera profesional y de una manera buena, siempre y cuando tengáis un roadmap claro de la situación. ¿Por dónde deberíais empezar o cuál es, según mi experiencia de estos años, por dónde se empieza, ¿no? Se empieza en el sitio donde las herramientas y las barreras de entrada son más bajas, que es Google, ¿vale? Es lo más bajo que hay. Es decir, y cuando hablo de Google hablo de dos cosas fundamentales, que es la parte de SEO, que ya sé que está ChatGPT ahora, y toda la parte de inteligencia artificial. Podemos luego debatirlo un poco si os apetece, qué va a pasar con eso, pero actualmente es Google, o sea, las search, lo que son los resultados sin pagar dentro de las búsquedas de Google, ¿vale? Y dos, el search, que es la parte de paid media de Google, es decir, AdWords y la parte que se paga. Esas son las dos patas que si queréis empezar a hacer algo, creo que es por donde deberíais empezar, porque la barrera de entrada claramente es muy baja. O sea, cualquiera puede abrir una cuenta de AdWords, cualquiera puede hacer una integración con Google Analytics y cualquiera puede intentar hacer SEO. Luego otra cosa es que tengáis tiempo, recursos, etcétera, que eso es una cosa distinta, ¿no? Empezamos por aquí, como os he comentado, por toda la parte de Google. Claro, me refiero a que la barrera de entrada es baja y que todo el mundo puede hacerlo si sabe hacer SEO. O sea, si mañana nos ponemos a hacer SEO, pues va a ser un poco complicado comprender cuáles son todas las variables que afectan a una query en Internet, ¿no? Pero básicamente, resumiéndolo mucho, son estas tres patas que veis aquí. Los algoritmos valoran muchísimo la información actualizada y de calidad, las palabras clave, es decir, entender que para eso tenéis que entender antes a vuestro público objetivo. Antes he escuchado que a lo mejor tenéis diferentes públicos. Bueno, pues hay que segmentar a cada público y hacer contenido para cada público. Nunca puede ser café para todos. Google valora muchísimo la verticalidad de los contenidos. Y luego la potencia de las páginas web. Es decir, no es lo mismo la web de un periódico que la web de una universidad, que la web de un blogger de tu barrio. No tiene nada que ver. Como universidades tenéis un potencial espectacular para indexar en Google. Espectacular quiere decir por encima de la media. Probablemente si a nivel de tecnología, que esa es otra pata, lo tuvierais todo más o menos simplemente con los dominios y la credibilidad que Google os da porque sois una universidad, tenéis mucho potencial ahora de barrer a competidores y posicionaros por encima. Simplemente con eso, haciendo contenido de calidad, actualizado, con intención SEO, volumen de búsqueda, público objetivo y además siendo universidades. Cualquiera quiere tener el dominio de una universidad o de un periódico o de un medio de comunicación. Es de lo más potente que hay, ¿vale? Porque Google os quiere mucho, Google. Entonces, querer a Google, porque Google os quiere mucho. ¿Cómo funciona? Bueno, esto lo habréis visto 50.000 veces, pero por cuadrarlo un poco y que se vea claro, un usuario va a hacer una query, como veis ahí, ¿cuál es la obra más importante de Miguel Delibes? Que es una query que tiene búsquedas, tiene volumen y Google va a devolver un resultado. Es un resultado de un ebook, claro, y además muestra un fragmento destacado. Si ya queréis especializaros más en SEO, pues vais a daros cuenta también de que Google os va a devolver un montón de cosas en un montón de formatos, en un montón de fragmentos destacados, en snippets dinámicos, bueno, en muchas cosas, ¿no? Que no vamos a entrar ahora, pero ahí lo que estáis viendo es un fragmento destacado. Esto se consigue haciendo SEO, ¿vale? Y luego tenéis las preguntas frecuentes de los usuarios que también están relacionadas con el SEO. ¿Cuál es el precio de no estar en Google? Que esta es otra de las cuestiones que a mí me parecen importantes. Bueno, pues no es que no voy a hacer Google, no voy a hacer SEO, no voy a hacer nada. Bueno, pues el precio es este. Esto es una página web en la que se trabajó el posicionamiento orgánico y que después se dejó de trabajar. Por lo tanto, el tráfico a la página se reduce. Pues veis que tenía 17.000 visitas al mes
Ah, ¿que no veíais? Puedo dar para atrás si queréis, ¿eh? Voy para atrás. Vale. No, lo dejo aquí. Que os contaba, así que ¿cuál es el precio de no estar en Google? Bueno, pues el precio de no estar en Google es el que veis en el gráfico. Es como una página, un site de venta de libros llega a tener 17.000 o 20.000 visitas mensuales y como cuando se deja de hacer se cae en picado. Esto tiene muchas consecuencias. Uno, el impacto de marca se diluye, se va. Todos los usuarios que estaban entrando en la web y que ven vuestros logos, vuestra historia, vuestro tal, esto desaparece. Desaparece pues, a 4.000, de 17.000 a 4.000, la caída es muy grande. Tenéis menos beneficio, retorno económico, claramente. Si hay menos tráfico, si el tráfico está bien construido, quiero decir, no vale cualquier tráfico. Si el tráfico está segmentado, está construido, el estudio de keywords se ha hecho bien, los contenidos se han planteado correctamente, vais a tener más ventas, es evidente. Si el objetivo es ventas, si el objetivo es difusión, también tendríais más difusión. Habría que hacer un plan en función del objetivo, como siempre. Y luego que no existes directamente, es que no existes. O si no estás en Google y hace un usuario una búsqueda, no existes en Google. Luego podéis existir en retail, dentro de la universidad o dentro de otros canales, pero en este canal no existiríais. Algo importante que también nos han preguntado mucho desde el sector es ¿cómo se maneja esto? ¿Sabes? Porque al final hay un montón de canales, hay un montón de plataformas publicitarias. Voy a tirar un poco también de la parte clásica de marketing aquí para que se entienda hacia dónde se puede ir y cómo, ¿vale? Hay 3 tipos de medios en los que tú puedes participar como, en este caso, como editorial, como compañía, como lo que sea. Los medios propios, que son los tuyos, es decir, todo el contenido que haces, tu página web, tu comercio electrónico, tus propios libros, tus cubiertas, tus casetas de la feria, estos son tus medios, ¿vale? Tú ahí puedes hacer lo que quieras. A nivel digital, ¿cómo se traslada? Pues ahí lo veis. Un website, una app de un móvil, tu propio blog, hacer un microsite pues, para un contenido, para un libro, para un autor, lo que queráis, ¿no? Luego están los medios ganados, ¿vale? Los medios ganados, veis que ahí pone orgánico porque son medios que se ganan sin hacer una inversión de pago publicitaria. Pues, por ejemplo, el viejo truco de hacer un informe de no sé qué y mandárselo a un periódico y que lo publique. Eso ya os digo yo que eso no sucede muy poco porque todos los periódicos cobran por el contenido que se genera o por el 90%. Menciones en social media, esto que se llama la viralización. Bueno, pues esto puede pasarte, pero en general pues tampoco pasa. Medio ganado de manera orgánica, sin hacer una inversión publicitaria, que hay que hacer otra inversión distinta, inversión de contenido, inversión de generar un vídeo, inversión de hacer un estudio, ¿vale? Esa inversión también tiene un coste. Y luego medios pagados, que son los medios pagados de publicidad. Yo pago y obtengo, y normalmente pues obtienes tráfico, impresiones, que son impactos de marca dentro de dispositivos móviles, dentro de apps móviles, de periódicos, de blogs, de revistas sectoriales, de lo que queráis, ¿vale? Eso es publicidad programática, ahora hablamos un poco rápido de esto. Y estas son la configuración básica de dónde están, de cómo podéis distribuir a través de los medios, a través de medios, de las 3 tipologías de medios, vuestro contenido. Otra cuestión que es muy recurrente es cuánto cuesta. ¿Cuánto cuesta hacer SEO? ¿Cuánto cuesta hacer marketing? ¿Cuánto cuesta hacer una campaña de PPC, una campaña de publicidad? Vale. Como el coste en absoluto, o sea, en tantos euros, es muy complicado porque depende del proyecto, depende de las horas invertidas, de los recursos, de muchas cosas, sí que me he hecho un eje aquí para que se entienda bien en 2 variables, ¿vale? Inversión y esfuerzo, o sea, lo que cuesta hacer algo, y en retorno de esa inversión. Y cuando hablo de retorno, hablo de dinero, de venta, o hablo de otro objetivo que tengáis, como puede ser impactos. Oye, quiero llegar a más lectores, o quiero que este artículo se lea más, o que este libro se distribuya mejor, ¿vale? Por Internet. Vale, entonces, entre esa clasificación de medios que os he hecho, si os fijáis en los medios ganados que son los que os estaba contando del post de las redes sociales, que sea viral algo, que un periódico te publique un estudio, que un periódico te publique una nota de prensa. Esto es lo que más cuesta y lo que menos retorno tiene. Lo lamento mucho, entiendo que hay a lo mejor gente que se dedica, pero es que es lo que más cuesta y lo que menos retorno tiene. Porque es evidente, si es una cosa que no está pagada,
Lógicamente, los medios de comunicación reciben al día 50 millones de notas de prensa y no van a publicar la nuestra. Eso es muy complicado de hacer. Existen otras estrategias a nivel digital que además son medibles, que vuelvo a los datos, que cuestan menos o cuestan igual, pero tienen muchísimo más impacto. Los medios propios, es decir, tu propia página web, tu blog, tu newsletter, tu base de datos de usuarios. Esto también podríamos hablar un montón de las bases de datos de usuarios que tenéis. Las bases de datos de usuarios es donde está el oro de vuestro negocio y de vuestra difusión y de vuestra venta. Está en las bases de datos. Las bases de datos son los canales que más tasa de conversión a un objetivo que os pongáis tienen de todos. Es el máximo, que también es evidente, porque si tú tienes una base de datos curada, lógicamente esa gente tiene mucho interés en lo que tú estás vendiendo, promoviendo, difundiendo, y el éxito, la conversión a tu objetivo será mayor. Es un canal que convierte muy bien. Bueno, en los medios propios la inversión esfuerzo y la inversión retorno es una inversión justa. A mí me parece que es una inversión que está en el medio. Es una inversión que si tú haces buen contenido, posicionas bien, puedes captar usuarios, puedes captar base de datos, puedes difundir todo lo que tu visión, tu misión, tus valores a un precio justo. Y luego, claramente, lo que más retorno tiene, pero también tiene bastante esfuerzo, tanto a nivel, sobre todo a nivel económico como a nivel de equipos, es los medios pagados. Es decir, AdWords, publicidad programática, los social ads, el display, todo este tipo de formatos, que ahora os los cuento así rápido, ¿vale? Esto es lo que más impacto va a tener. A nivel de impresiones, por ejemplo, pues puedes llegar a millones de usuarios segmentados, una audiencia que no sé, puedes microsegmentar por código postal, puedes microsegmentar por calle, puedes microsegmentar por universidades, por temáticas, por lo que quieras, ¿vale? Da un poco de miedo, pero se puede hacer verdaderas, bueno, pues verdadero, se puede ir a lo mínimo posible, se puede segmentar todo lo que quieras y además es a nivel internacional, es decir, si tú mañana quieres lanzar una campaña de una novedad, lo puedes hacer en España, pero es que lo puedes hacer en España, en Europa, en Asia, en Latinoamérica y donde quieras. Y en los MUPIs digitales de las paradas de los autobuses, ¿vale? Desde un único lugar. Esto es muy interesante a la hora de tener un impacto. ¿Cómo se miden estas campañas? Normalmente, y vuelvo a los datos, cualquier tipo de tanto en todos los medios que hay, o sea, lo ideal sería que pudierais conjugar las tres tipologías de medios, ¿vale? Eso sería lo ideal, en el mundo ideal, con los presupuestos infinitos, pero entiendo que eso no sucede. Si lo que queréis es luego lanzar campañas, sí que os recomiendo y os suplico que midáis lo que se hace. Y cómo se mide es algo que te va a dar siempre, oye, pues esto me está funcionando bien o no me está funcionando bien. ¿Tengo el retorno que yo esperaba o no tengo el retorno que yo esperaba? ¿Me estoy gastando mucho en este canal? ¿Tiene sentido o no tiene sentido, ¿no? Básicamente son tres tipos de KPIs, de indicadores clave de rendimiento claves para que podáis controlar si lo que está sucediendo está bien o está mal. El coste por clic, tú haces un anuncio y vas a pagar en función de los clics de los usuarios que están pujando, que están viendo tu anuncio. Un CPM, que es coste por 1000 impresiones, o sea, mostramos el anuncio a 1000 personas y eso cuesta 0,025, ¿vale? Más o menos, que es lo que puede costar en la publicidad programática. Este anuncio lo ven 1000 personas. Eso lo haces el modelo de los medios de comunicación, normalmente. Oye, yo te vendo un CPM a €1. No es tan caro, es un 0,20, un 0,30, un CPM. Este anuncio lo va a ver 1000 personas. Y el coste por adquisición. No, yo te voy a pagar por venta o voy a pagar por lo que llamamos lead, por una consecución de un contacto, ¿vale? Son más o menos los tres modelos en los que se mueve el mercado publicitario actual. Canales. Voy terminando. Canales publicitarios. ¿Qué canales hay? Bueno, uno, le conocéis todos, lo habéis visto millones de veces, cuando hacéis una búsqueda en Google os aparece por todos los sitios, es el que menos barrera de entrada tiene, porque te montas una cuenta de AdWords y empiezas a hacer campañas y bueno, tiene esta pinta, lo veis aquí, ¿no? Ahí hay un anuncio, claro, de la Casa del Libro
Y luego lo que veis al lado se llama Google Shopping, que es lo que te pone los productos también así en esos formatos y tal. Bueno, esto lo podéis activar hoy si queréis. No necesitáis hacer nada, solo activarlo. No hay que hacer nada más. Es algo que podéis hacer, que es un quick win que yo creo que os viene a todos bien. Los anuncios de social ads. Aquí son algunas campañas, estas son nuestras, pero vamos, que también las podéis montar, la parte creativa y la parte de ads, ¿no? Esto lo podéis lanzar mañana también. La barrera de entrada es claramente baja. El único problema que existe aquí es que lo que se haga pues tenga un poco un rumbo y que además lo midáis con, digamos, con visión de conseguir vuestros objetivos. Aquí ya empezamos un poco a ver algunas otras cosas. Esto es publicidad nativa, por ejemplo. Esto es un tipo de publicidad que se inserta dentro de los medios de comunicación, pero que parece un artículo. ¿Vale? Entonces, si tú mañana, os lanzo un ejemplo, en vez de hacer un contenido de una nota de prensa, quieres hacer una entrevista a un autor y insertarlo dentro de un medio de comunicación, se puede hacer a través de un canal. Va a tener muchísimo más impacto, va a ser muchísimo más medible y bueno, es mejor, bajo mi criterio, a nivel de retorno de inversión para una marca. Programática. Esto es lo que estábamos hablando antes, que el CPM era el coste por 1000 impresiones, es decir, yo te cobro cada 1000 veces que tu anuncio aparezca aquí. Y aquí veis algunas, bueno, esto lo hicimos para Larios, pero bueno, básicamente para que ubiquéis bien lo que es una campaña programática, está en dos periódicos distintos, en Marca y en The Guardian. Claro, voy a adelantar una pregunta ya, pero es que mi usuario no está en Marca, o sí. O sí, porque aquí lo que se persiguen son audiencias. O sea, el modelo publicitario antiguo de yo lanzo una campaña de comunicación dentro de un medio porque es un medio, me lo invento, de derechas o de izquierdas o mi lector, eso no existe en digital, porque tú lo que persigues son audiencias y las audiencias son transmedia. Es decir, pueden estar leyendo un contenido de bioética en la universidad y después leerse el Marca en un partido de fútbol. Entonces, como perseguimos audiencias, el impacto es total. Esa es un poco la idea de la programática. Y el coste es mucho más barato que otros canales. Formatos. Bueno, os he traído aquí como los formatos clásicos, básicos de la publi programática. Fijaos que hay un montón. Se pueden activar todos desde un único sitio con diferentes creatividades y a través de todos los medios de comunicación que queráis. Por supuesto, se pueden eliminar medios de comunicación. Tú puedes decir, oye, yo no quiero salir en el Hola. Porque luego también hay un tema de branding, de marca, que los responsables de marca pues también están muy pendientes de que su marca no aparezca en un medio de comunicación que no quieren que aparezca, a pesar de que la audiencia sí esté en ese medio de comunicación, ¿no? Bueno, son cosas que luego se van puliendo con los equipos. Bueno, diferentes medios en los que se puede aparecer a golpe de unas horas de trabajo. O sea, estamos hablando de todo el mundo, pero hemos traído aquí unos poquitos. Y luego algo muy interesante, novedoso, que yo creo que lo hemos probado ya y que está funcionando muy bien, y que cuando digo que está funcionando muy bien es que los CTRs, es decir, los clics, son 5 veces superior a la publicidad programática y a la publicidad nativa, es mucho más escalable y que va mucho más al tiro, es la IA contextual, ¿vale? Estamos utilizando técnicas de inteligencia artificial dentro del contexto de todos los medios. Es decir, en este anuncio lo veis bien, ¿no? Este artículo está hablando de café, la tecnología entiende que este artículo va de café y entonces muestra un anuncio de café. Bueno, pues imaginaos las posibilidades que esto puede tener con cualquier tema y qué nivel de segmentación podéis alcanzar, ¿no? Vuelvo un poco al principio y así que voy terminando. ¿Y cómo medimos todo esto? Porque claro, no es de recibo que pongáis a gastar recursos tanto humanos como económicos sin saber qué va a pasar luego con todo esto que estáis haciendo. Vale. Lo bueno de esto, o para mí la ventaja que tiene respecto a la comunicación tradicional o el marketing tradicional, que también tiene su lugar, y tiene su lugar, yo creo que sobre todo en la parte más offline y de retail donde el digital no llega, es que podéis medirlo todo.
Lo que pasa es que necesitáis integrar datos. Entonces, si tú mañana lanzas una campaña de Outbrain que es publicidad nativa, vas a poder entender perfectamente quién ha entrado a tu web, cuánto te has gastado, si han comprado, qué coste ha tenido, si es un canal que te merece la pena, si no es un canal que no te merece la pena, ir modelando tu estrategia de comunicación en función de los datos, que es de verdad lo que hay que hacer en el entorno digital. Entiendo que actualmente tenéis todos Universal Analytics, que es el Google Analytics antiguo, que es la herramienta de medición estrella. A lo mejor alguno tenéis otra, Adobe o algo así. No lo creo, pero si no, pues también podemos charlar sobre Adobe. Tenéis que hacer una migración ya a vuestros departamentos de IT internos o externos o quien sea, que os lo cambie ya, porque es que yo creo que el mes que viene se acaba. No me acuerdo si es el mes que viene o el que viene, ¿no? Entonces ya no vais a tener histórico de datos. Entonces, si no tenéis histórico de datos, pues no podéis hacer comparativas, no podéis entender el tráfico, no podéis analizar bien la estacionalidad, en fin, que os voy a contar, ¿no? Esto es el futuro de la analítica digital. Muy técnico, muy rápido, para que se entienda bien. Universal Analytics es un modelo antiguo de medición que se ha estado utilizando y que ha servido hasta ahora, pero con los multidispositivos. Es un modelo que ya no estaba dando respuesta a lo que necesitaban las marcas para poder medir realmente qué pasaba con sus usuarios, porque muchas veces pues un usuario entraba, te miraba por la página web, pero luego te compraba por la app, o te miraba por el móvil, pero luego te compraba en escritorio. Bueno, pasaban estas cosas y entonces no se trazaba bien al usuario. Esto, en principio, la promesa de Google y de GA4 es que la trazabilidad del usuario es absolutamente completa. Os he dejado un link ahí, luego no sé si os pasa en la presentación, con un pequeño post en el blog explicando un poco esto, las ventajas y tal, por si queréis profundizar un poco más, ¿no? Y el gráfico, si queréis, luego lo debatimos o no. Pues es un poco técnico y a lo mejor os aburre. Algunos ejemplos, quedan 2 slides, con los que hemos trabajado de vuestro sector. El último que hemos trabajado es con Calandraca, que entiendo que es una editorial comercial, ¿vale? Claro, cuando llegamos a Calandraca, pues lo que vimos fue, primero, que el site a nivel de diseño y tecnología pues es terrible. Esto es algo que va a influir mucho. Toda la parte de tecnología, de diseño, de cómo está hecho el site, si es rápido, si no, si se adapta a móvil bien, si tal, es que eso os influye muchísimo en todo, en la difusión, en el impacto, en la venta, en todo. Bueno, pues ellos no han variado el site, pero es un site terrible. Entonces, lo que hicimos ahí fue una auditoría SEO muy profunda. Veis un poco todo lo que se analiza más o menos en una auditoría SEO profesional y los próximos pasos que tienen que hacer, ¿no? Que esto tiene que ir muy ligado al negocio o al objetivo, o el objetivo de negocio. Y luego, por supuesto, pues hemos trabajado también con un ebook, que lanzamos el proyecto hace tiempo, y siempre hemos trabajado a nivel de SEO y base de datos, ¿vale? Que, como os he contado antes, pues son medios propios y son canales que tienen bajas barreras de entrada y un retorno bastante interesante. Y nada más, esto os cuento. Que no sé si he sido muy rápido o no. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta, luego hablamos, ¿no? Sí, vamos a dar paso a Carlos y luego después hacemos preguntas. Os quedáis con alguna para Álvaro y luego se las hacemos a Carlos, a las dos juntos. Vale. Adelante. Bueno, pues ante todo muchas gracias por la invitación a la UNE y a la feria por acogernos aquí, porque la verdad que son muy enriquecedoras estas jornadas. Yo ya he aprendido un par de cosas en la presentación de Álvaro, luego te preguntaré más en profundidad si tenemos tiempo. Bueno, yo os voy a intentar hablar más de la perspectiva de lo que podemos hacer como compañero vuestro que soy en muchos casos. Trabajo en el servicio de publicaciones de Comillas. Y bueno, pues las cosas que estamos haciendo ahí, más las que tenemos en planificación, porque no todas las cosas de las que voy a hablaros están en ejecución, pero sí que están al menos en proyecto o en planificación. Pues son cosas que estoy trabajando con ellas en el día a día. Entonces, vale.
Lo he dividido en 3 partes. En la primera me va a tomar un poco más de tiempo. La segunda creo que es algo en lo que ya trabajáis y a lo mejor solo son unos breves apuntes que os puedo dar de cosas que a mí me han funcionado. Y por último voy a abrir una especie de pequeño debate con un caso que os voy a contar de una experiencia que tuve el año pasado. Bueno, en la primera parte la he llamado así, organizar la trastienda, porque un poco tomando como referencia la explicación que ha dado Álvaro, creo y coincido mucho con él en que para hacer marketing hay que estar organizado. Eso es lo primero. O sea, no puedes empezar a hacer marketing por las buenas, sin medir sobre todo, pero también sin tener una tecnología de base que sustente de un modo eficiente la labor de la persona o personas que estén haciendo marketing o de las agencias con las que contratéis, si externalizamos o si externalizáis los servicios, ¿no? Entonces, para mí, yo llevo 4 años en comillas y quizá uno de los desafíos que he tenido siempre desde el principio es el de cómo organizar el caudal de trabajo que generan los metadatos de las obras en los distintos sitios en los que tenemos que hacerlas visibles, ¿no? Porque se trata de no solo de vender, sino de visibilizar en nuestro caso. Por suerte no tenemos una gran presión, creo, la mayoría, en que nuestros números tengan que cuadrar ahí al punto para que nos pongan, si no, en la calle porque no hemos vendido lo suficiente. Eso es una ventaja que tenemos en las universidades, quizá en las agencias no tanto. No. Pero efectivamente tenemos que visibilizar y también queremos vender, por supuesto. Entonces, a mí me sucede que estando, en mi caso, soy prácticamente la única persona dentro del servicio de publicaciones. Luego hay un departamento de comunicación en el que a veces me apoyo para difundir las obras, pero lo que es el trabajo, digamos, de contenido en los distintos ámbitos en los que lo hacemos visible, lo tengo que hacer yo. Y es una labor ingente de replicar, bueno, primero de completar metadatos de cada obra, de cada nueva obra que sale, más luego replicarlo en las distintas plataformas en las que lo ponemos al público, ¿no? De vista al público. Entonces, antes de esto, tenemos que elegir cuáles son esas plataformas y para eso pues, hay que hacerse la pregunta de dónde están nuestros lectores. Es verdad que ahora las audiencias las podemos ir a buscar o están en casi cualquier lado si utilizamos herramientas de marketing como las que ha contado Álvaro, pero incluso si vamos a un paso previo en el que estamos en esos medios propios, o bueno, pueden ser de terceros, pero en los que hacemos una labor activa de visibilización de nuestras obras, tenemos que poder elegirlos, ¿no? Además, tenemos que contemplar que los usuarios están accediendo a nuestro contenido, al contenido de nuestras obras, desde muy diferentes dispositivos y formatos también, ¿no? Entonces, tenemos que tener esta información. Podemos tenerla, especialmente con Analytics, es una muy buena herramienta para conocer este contenido y es a final de julio, de hecho, la transición. O sea, el 31 de julio Google corta el chorro del Analytics anterior, hay que pasarse al nuevo. Así que avisad a vuestros servicios de informática que tienen que ponerse las pilas si no lo han hecho ya. Entonces, bueno, tenemos que garantizar que las plataformas en las que estamos estén adaptadas a todo ese tipo de dispositivos, ¿no? Y en muchos casos, además, si estamos hablando de objetivos de venta, conviene tener presente que esas plataformas permitan bueno, van a ser elegidas a veces porque los usuarios tienen una preferencia por su sistema operativo. Por ejemplo, hay quien prefiere usar Android o quien tiene dispositivos de Apple o quien accede desde Kindle a nuestros ebooks. Entonces, tenemos que considerar que nuestro contenido tiene que estar adaptado a todos estos medios y que a veces los eligen por comodidad, por costumbre, porque ya tienen definidas sus formas de pago en ellos y les es más cómodo comprar en un iPad que en una web para luego consumir o para leer nuestros libros. Entonces, bueno, todo esto son cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Y también
una cosa muy importante, es qué mercados elegimos, ¿no? Si nuestro mercado es solo el español, que creo que no es el caso nunca, como mínimo es el latinoamericano, pero si además publicamos en otros idiomas, pueden ser mercados pues internacionales, y a veces los marketplaces y los portales que están disponibles para promocionar nuestras obras, digamos que son muy locales, van a un mercado muy local. Ahora hablaremos un poco más en contexto de este asunto. ¿Cómo conectamos con ellos? Es un poco quizás reiterativo esto, pero es conocer las características de estos usuarios, cómo acceden, cómo nos encuentran, qué intereses tienen, qué otros medios usan para poder atacarles desde ahí, etcétera. Después, bueno, seleccionar esos canales en los que vamos a enfocar esfuerzos, porque no tenemos recursos suficientes probablemente para abordarlo todo. No podemos estar en todos los sitios. Sería lo ideal, pero no vamos a poder estar en todos los sitios. O sea que hay que elegir dónde ponemos los esfuerzos, ¿no? Ojalá tuviéramos departamentos grandísimos de promoción y de marketing en las universidades, pero creo que no suele ser el caso. Y con esto, bueno, o precisamente por esto, porque no tenemos recursos amplios, ni humanos, ni a veces económicos, para hacer la labor de marketing, creo que es muy importante llevar a cabo una optimización de procesos de marketing. Y de eso creo que es de lo que más os puedo aportar quizá hoy. Con ello podemos definir una estrategia, que era el último punto, pero bueno. Casi todos estamos en una estrategia más multicanal. Omnicanal, dudo que haya nadie que la pueda llevar a cabo, salvo algunas grandes compañías del sector tecnológico que lo que garantizan sobre todo es la omnicanalidad para el trato con el usuario. Es decir, son capaces de detectar con qué usuario están tratando o a quién están vendiendo sus productos, aunque con independencia de dónde acceden a ellos o por dónde los adquieren. Entonces, nosotros estamos casi todos más en la multicanalidad. Y acabamos poniendo, como decía antes, nuestras obras, pues como mínimo, ahora mismo, creo que casi todos los que estáis aquí estaréis en canales propios de vuestra universidad y en un ebook, como mínimo. Probablemente en más sitios. También en Amazon a través de algún distribuidor, en Google Libros, en otros muchos sitios. Entonces, la experiencia de compra en cada uno de esos sitios es aislada. O sea, no tiene nada que ver que un usuario haga una compra de un libro nuestro en Google Books, de donde nosotros no recibimos ninguna información más que se ha comprado el libro, pero no sabemos nada de su usuario, que lo haga en los medios propios, ¿no? Tampoco recibimos información final del usuario si la venta se produce en un ebook o en otros portales, ¿no? Al final lo que recibimos es una factura. Esto, ¿qué inconveniente tiene? Un poco el controlar la consistencia de la presencia nuestra, de nuestras obras y de nuestra marca, en el fondo. No podemos olvidar que somos una marca. O sea, mucha gente elige nuestros libros porque somos universidades, o una universidad en concreto. Anda que no se compran libros, por ejemplo, de aprendizaje de idiomas de Oxford, porque es Oxford, no porque sea el mejor, a lo mejor, ¿no? Entonces, es importante garantizar esa presencia o esa consistencia de marca, y esto ahora mismo lo tenemos un poco difícil en esta estrategia multicanal que estamos siguiendo por necesidad, ¿no? Bueno, paso a la siguiente. Entonces, así a grandes rasgos, para no extenderme mucho en esta parte, que creo que hay otras más interesantes, hay tres grandes tipos de plataformas en las que podemos poner a disposición del público las obras. Marketplaces más generalistas, que no siempre se tienen que enfocar en el mercado del libro, pero que sí que algunos de ellos lo son. Casi todos vinculados a grandes tecnológicas o a cadenas de venta específica de libros o de libros electrónicos. Otro gran bloque sería, no me voy a detener en cada uno de ellos porque creo que todo el mundo los conoce, o si no podéis ir investigando un poco y os salen a patadas. Cada vez hay más, además. Entonces, imaginaros la tarea de tener que replicar el contenido, aunque solo sea el de metadatos, porque por ejemplo, en los marketplaces podemos subir además el contenido final que se le entrega después al usuario tras la venta, ¿no? En los agregadores de contenido también subimos el producto final. También puede ser que algunos integren una tienda de venta propia, como es el caso de un ebook,
o llegan a acuerdos con otras instituciones, acuerdos institucionales para divulgar las obras. Y en el último, el de venta directa, son portales que lo que permiten es crear una subtienda dentro en el que sí que tenemos la información de venta del usuario y podríamos integrarla después con otro tipo de software como algún ERP o otros software similares de gestión de negocio con los que cruzar después datos a través de, por ejemplo, campos como el email o los teléfonos o los nombres, si es que meten el mismo nombre y no cambian de nombre, ¿no?, cada vez que hacen una compra. Vale, entonces, ¿cómo optimizar ese trabajo que es una tarea titánica, el tener que estar replicando todos esos metadatos con además la posibilidad de meter la pata alguna de las veces, si hacemos rellenamos alguno de los campos de manera manual, rellenamos la descripción copiando y pegando de otro sitio o de la portada del libro nos dejamos la última palabra sin copiar o metemos el nombre del autor con apellidos, coma, nombre y en el otro lado lo metemos con nombre y apellidos, ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, pues hay una serie de softwares que se están poniendo cada vez más de moda en el mundo del e-commerce, sobre todo, pero que ya tienen ya hay algunos adaptados al sector del libro, no hay muchos, no hay muchos, por desgracia. Hay algunos, más bien lo que está sucediendo es que algunos software de gestión editorial están adoptando funciones de PIM, Product Information Management System. O sea, es un software que se utiliza básicamente para colectar o aunar en una ficha independiente de cada producto, de cada obra, toda la información que después vamos a tener que usar en los medios en los que queramos ubicarla, ¿no? Ubicar las obras o venderlas o visibilizarlas. Entonces, funcionan, digamos, conectando de maneras automatizadas a través de... Bueno, en la primera fase, voy a ir con orden. La primera fase, la de recogida de datos, puede ser más automatizada o manual, porque podemos dar en estos software acceso a agentes del proceso editorial, es decir, a maquetadores, diseñadores, correctores de estilo, etcétera, a los propios autores incluso para que suban el manuscrito y de ahí ya ir acumulando, digamos, todos esos datos que normalmente estamos manejando a vuelta de correo y que se nos pierden ahí en el caudal del email y que muchas veces al final impiden incluso la comunicación entre miembros del equipo, ¿no?, del servicio editorial. Entonces, tener un sitio centralizado donde se va ubicando toda esa información ya, como mínimo, mejora el proceso de trabajo. Pero es que, además, sirve para que el equipo de marketing pueda subir ahí su información, sus archivos generados para creatividades en distintos medios, para insertar después en distintos medios. Y, sobre todo, la parte más interesante, permite, una vez que tenemos completado bien una ficha de metadatos, hacer exportaciones, ya sea a través de archivos XML o CSVs, o incluso directamente conectándolos a la manera que tenga de ingestar la otra plataforma. Es decir, quiero decir, puede ser exportando y que lo tengamos que importar manualmente en la otra plataforma, o incluso hay plataformas que nos permiten programar una ingestación, ¿no?, automatizada, que es un poco lo que hace un ebook a Dilbe, ¿no? Pero imaginaros poder hacer eso con Google Books o con Amazon o con cualquier otra de las plataformas. Esto hasta ahora se hacía siempre con archivos XML, quizá no os estoy descubriendo nada nuevo, pero imaginaros tener todo eso centralizado en un sitio. Como decía antes, nosotros todavía no estamos en esa fase, pero esto se ha podido hacer ya de alguna manera con las propias tiendas online. Yo estaba utilizando nuestro sistema de tienda online para mandarle la información de los libros a Google para luego, además, programar anuncios en Merchant. Este tipo de estrategias ahorran muchísimo muchísimo trabajo en la labor de marketing, ¿vale? Entonces, paso a la siguiente fase, que sería cómo podemos, además, optimizar este trabajo de, primeramente, rellenar toda esa información sin tener que... Bueno, tampoco publicamos, a lo mejor, tantísimas obras al cabo del año, pero hay momentos del año que el pico de trabajo, por lo que sea, ahora, por ejemplo, yo tengo
2 o 3 novedades que no he podido dar de alta porque estábamos preparando todo lo de la feria y no he tenido tiempo material, sinceramente, de poderme a rellenar las fichas de metadatos. Bueno, pues esto ha venido a salvarnos. Está en la boca de todos, ¿no? Las IAs generativas. Hay algunas que te permiten subir PDFs, no tienen por qué ser completos, pueden ser un extracto, y que te genere desde una descripción, que además suelen ser bastante buenas, a veces incluso mejores que las que tenemos de los autores, porque hay algunas de los autores que son para verlas, sobre todo si tienen que atender a criterios SEO, que no olvidemos que una descripción tiene que servir para convencer al lector de la compra o para que siquiera nos encuentre. Entonces, hacer las descripciones de producto en las tiendas online con criterios SEO es fundamental, y tú le puedes decir al chat de turno, al chat GPT o a PDF, a chat PDF o a cualquiera de estas IAs generativas, por favor, hazme una descripción siguiendo criterios SEO. O le puedes decir, si le subes la portadilla del libro final más el índice y a lo mejor el capítulo de introducción, hazme un archivo de metadatos en formato XML o siguiendo ONIX y te lo genera. Bastante bien, además, ¿eh? O sea, no siempre está completo, pero porque a lo mejor no ha podido encontrar esa información en el libro. Si la tuviera, os aseguro que lo completa. Incluso para definir las materias tema o IBIC, que a veces no nos es tan fácil decidir cuál tenemos que poner, ¿no? Tú le das un texto para alimentarlo y le dices, ¿cuáles serían las más convenientes? Y te dice, pues esta y esta. Vale, aquí acaba la primera parte, luego si queréis discutimos un poco sobre ella. La segunda parte es más de ayudarnos por parte de los autores, autoras o investigadores e investigadoras para la visualización y promoción de sus obras en las redes sociales y en otros medios. Porque lo primero es que nadie va a hablar mejor que ellos de sus obras. Nadie las conoce más. Nosotros, por más que seamos los editores de las obras, no vamos a poder decir tanto. Entonces, hay que usar su conocimiento para que ellos lo expongan al público. Y además, no sé si sabéis, esto yo lo aprendí precisamente en unas jornadas que organizaron en la Casa del Lector hace cosa de un año, que el segundo criterio por el que más se buscan títulos es la autoría. El primero es la materia, el segundo la autoría. Entonces, bueno, pues ¿quién mejor, ¿no?, que los autores para darse autobombo, ¿no?, como he titulado esta sección. Hay que convencer a los investigadores de nuestras universidades en que se abran perfiles o que tengan esa, como hablaban en la charla anterior, tengan esa actitud divulgativa o divulgadora y se abran perfiles en medios sociales o que participen en otros medios más convencionales y nos lo hagan saber. Porque a veces yo me entero de que algún autor nuestro ha publicado algo y no me he enterado de eso, ¿no? Y no puedo hacerme eco a través de nuestros propios perfiles de redes sociales. Creo que es labor nuestra de los servicios de publicaciones ayudarles, formándoles, proporcionándoles materiales gráficos a lo mejor para que puedan incluirlos en sus obras, incluso elaborarles, si hay un evento, un texto de WhatsApp que puedan compartir con sus contactos para invitarlos y que tenga un poco de mejor aspecto que yo qué sé, que hagan ellos un mensaje así a su familia, ¿no? Pues, no sé, ponerle emoticonos, enlaces a la obra, enlaces con la información, etcétera, y se lo podemos compartir, ¿no?, también. Y bueno, creo que además esto, cuando ellos empiezan a utilizar, por ejemplo, el lenguaje de las redes sociales, acaban encontrando a muchos colegas con los que conversan y se fomenta esa sinergia que puede ser buena incluso para que otros publiquen en nuestra editorial o nuestros autores publiquen en la de otros, que les viene muy bien también, ¿no?, a efectos de ranking. ¿Qué más? Bueno, este punto, si me metiera muy profundamente, el punto 6, seguramente estaríamos aquí hablando mucho tiempo, pero de todos y todas es sabido que la almetría va a ser un indicador importante precisamente en los rankings de impacto de la ciencia publicada. Entonces, la almetría precisamente mide el impacto en medios digitales que tienen las obras académicas. Entonces, ir concienciando a los autores de este apartado creo que solo es ganar para nosotros y para ellos mismos. Y bueno, pues también eso, invitarles a que estén en redes sociales tanto académicas como generalistas. Pero
para eso había traído una parte que voy a ir muy rápido sobre ella, que es, porque es una guía muy genérica, es insistir en que haya una separación de lo personal y lo profesional, porque es un error clásico, ¿no?, en las redes sociales. Alguien hace comentarios de opinión sobre cualquier tema y eso puede afectarle a su personalidad como investigador o como autor. Entonces, con a veces implicaciones para la propia institución que le da acogida, ¿no?, las universidades. Ya digo, no entro ahí porque creo que son guías muy genéricas que se pueden encontrar en cualquier manual sobre uso de redes sociales en el ámbito profesional. Y bueno, el último punto es, me habían aconsejado que no usara el término rédito y eso no lo he cambiado. Si es ético el usar el Open Access, ahora que ya la nueva ley de ciencia abierta nos empuja a publicar todo en abierto, si es ético aún así sacar rédito de ello. Ojo, no digo que la financiación de la publicación tenga que venir solo a través del rédito económico que le podamos sacar a las publicaciones, sino que pueda apoyarla o pueda apoyarnos a nosotros como servicios de publicaciones. Es decir, tuve una experiencia, os lo cuento a través de una experiencia que tuve el año pasado con una beca de estas de Erasmus Staff de las universidades. Fui a Londres, a la University College London, y allí llevan desde 2015, hicieron una refundación del servicio, previamente había estado externalizado a una compañía privada y anteriormente había sido parte de la universidad, pero bueno, decidieron lanzarse al mundo del Open Access por completo. Ya no publican nada que no sea en ese modelo, tanto revistas como monografías. Y tienen desde entonces, las primeras obras empezaron a salir a principios de 2016, tienen 289 títulos, que no es un catálogo muy amplio, pero fijaros la cifra de accesos y de ventas que han tenido solo por el hecho de tener Open Access, ¿no?, por tener todo en Open Access. Lejos de que sus ventas se hayan reducido, dicen que en algunos títulos que han recuperado del catálogo antiguo y los han abierto, se han mantenido anualmente en los años que han tenido para comprobar, o incluso se han incrementado. ¿Por qué? Porque la gente puede descubrir la obra y después, si es su gusto leerla en papel o leerla en un iPad o leerla en el Kindle, pueden adquirirla. Entonces, están usando Print on Demand, modelo Print on Demand completamente, no hacen tiradas, pero no veo el por qué no podrían convivir esos modelos. A lo mejor para el mercado más local hacer una tirada pequeña que siga el camino habitual de la distribución y abrir al Print on Demand para mercados a los que es demasiado costoso enviar un libro, ¿no? O sea, nosotros en Latinoamérica prácticamente no vendíamos nada o casi nada porque el coste de mandar hasta allí es altísimo a través de nuestra propia web. Hay distribuidores que también hacían esa labor, pero no sabemos cuánto esmero ponen en ello ni cuánta llegada pueden tener en sus mercados. En cambio, nosotros sí que podemos ofrecer desde aquí, desde el entorno digital, nuestras obras y que ellos las adquieran en el formato que deseen, incluso en papel, ¿no?, incluso impresa en papel. Entonces, pues esa es la pregunta que os lanzo. ¿Es ético hacerlo? O sea, en Londres no aplicaban un margen muy alto a la publicación a la impresión de obras en Print on Demand. Apenas les servía para cubrir los costes de explotación de sus propios sistemas, pues tanto las webs que utilizan, el sistema de gestión que tenían allí, etcétera. Pero ¿por qué no aplicarle un margen mayor que pueda servir para luego financiar otro tipo de cosas en los servicios? Así que nada, esa es mi intervención. Espero que os haya servido para algo y daros las gracias de nuevo por la atención. Tenemos unos minutos para hacer preguntas, entonces vamos a seguir el sistema de siempre, que es decir vuestro nombre, la universidad a la que pertenecéis y si la pregunta es para Carlos, Álvaro o para ambos. ¿Alguien quiere empezar? Hola, buenos días. Yo soy community de un escritor, ¿cierto?
Y todo lo que dijiste de la parte de analítica, bueno, soy de Colombia, mi nombre es Sandra. Y bueno, me encantó llegar y conseguir, estoy llegando a la Feria del Libro y llegar y conseguirme con este tema que me encanta, porque lo que dijiste de la parte de Google Analytics me tiene preocupada un poco, ¿no? Lo que comentaste es que ya, o sea, todos los datos, yo tenía todas mis conversiones súper organizadas. ¿Qué va a pasar con todo eso? Cuéntame un poco. ¿Contestas tú? Para mí, ¿no? Sí. A ver, o sea, tú estás utilizando Universal Analytics, tienes el comercio electrónico mejorado activo y no te han hecho una migración a GA4. No te lo han hecho. Vale. Pues entonces yo te recomendaría, lo que va a pasar con todo eso es que si no te hacen la migración vas a dejar de recibir datos en un mes, ¿no? En un mes. 2 meses. En 2 meses. Tienes un mes más. Hemos mejorado un mes. Tienes un mes más. Vas a dejar de recibir datos de todo, por supuesto, ni de sesiones, ni de usuarios, ni de comercio electrónico. Entonces lo que tienen que prepararte ya sería la migración. El primer paso para migrar de Universal a GA4 es muy sencillo, lo haces en 2 clics, por decirlo de alguna manera, tienen que meter un código, pero la implantación del comercio electrónico es otro tema más complicado, porque en este caso, es que no sé, tampoco quiero como ponerme ahí súper técnico, pero digamos que los datos que tú tienes en tu comercio electrónico son distintos, las variables que hay que traquear son distintas a las de otro comercio electrónico a otro comercio electrónico y no hay algo que esté estandarizado. Por lo tanto, hay que picar código, hay que hacerlo a través de código y es una implementación más compleja. Entonces, yo te recomendaría que lo fueras moviendo o pidiendo a tus equipos cuanto antes, porque no vas a tener datos. Ese es el problema principal. Gema, de la Universidad de Cantabria. Con esto de la migración de Google Analytics, no sé, nosotros tenemos un problema. No se te oye. Tenemos un problema con el departamento jurídico en cuanto que Google Analytics no cumple a rajatabla el reglamento de protección de datos. O sea, que ya en Francia y en Austria sí que se han pronunciado y en España todavía la agencia no, pero no nos recomiendan. Entonces, no sé qué opináis al respecto. Y qué otras alternativas podría haber que sí que cumplan con el reglamento de protección de datos. No por Esta es para Carlos, ¿no? Bueno, un poco genérico, ¿no? Porque es algo que dentro de las editoriales universitarias sí que les damos mucho peso. Bueno, yo es que cuando llegué ya me lo encontré implementado. Entonces no tuve que pedir permiso e entiendo que yo creo que sí que cumple con el reglamento siempre y cuando tu web, que es de donde va a coger los datos Google Analytics, esté haciendo un aviso sobre las cookies que vas a emplear para digamos, hacer ese seguimiento de la acción o la interacción de los usuarios en tu web y, en principio, eso no choca, que yo sepa, con el Reglamento General de Protección de Datos, porque si no estaríamos fastidiados todos los que nos dedicamos al mundo del marketing en Europa, por lo menos. Y lo usa todo el mundo. Ya lo sé. Si nosotros también la utilizamos, lo que pasa que en este momento de migración nos han dicho, no, ya no la podéis utilizar, porque la Oficina de Protección de Datos no se ha definido, pero ya hay Francia y Austria, me parece, sí que nos lo permiten por la transferencia de datos que se produce a Estados Unidos, donde la ley de protección de datos no es tan estricta como en Europa. Vale, pues a eso sí que no te voy a poder responder. Yo creo que de hecho GA4 me parece que es mucho más estricto que Universal Analytics con la GDPR y con toda la parte de compliance. Pero tendrías, contestando, que esto ya te lo ha contestado Carlos, las cookies tal, tienes alternativas de herramientas de medición, yo no recuerdo, ya ahora mismo, luego si no te lo digo, es que ahora no recuerdo, que utilizan otro mecanismo de medición en el que se supone o garantizan la privacidad del usuario a un nivel mayor que GA4. Son alternativas que existen. No sé si había una que se llamaba Piwi, es que no recuerdo ahora, Piwi creo que es una.
Existen maneras de medir las páginas por otro recuento otra tipología de recuento y tal, que sí que cumplen con la ley de protección de datos de una manera muy estricta. Mi recomendación es que pongas GA4, pero vamos, sin duda, y que ya veremos lo que pasa con compliance y todo esto. Sí, pues soy Alberto de Hipertexto, que también he visto que lo habías nombrado en algunos de los PowerPoint. Y bueno, por contestarte un poco al debate que habías planteado de la ética en el acceso abierto, por mi parte, personalmente sí que pienso que no creo que exista ningún debate, creo que es la vía en la que las editoriales deben de hacerlo. Y también decir que es una oportunidad maravillosa el acceso abierto para revitalizar títulos, aunque sean antiguos, de los años 40, 50, 60, y darles a revitalizar los títulos. Entonces, personalmente, yo esa parte de la ética no la veo, sino lo veo totalmente una vía perfecta para revitalizar esos títulos, ¿no? Y por otra parte, comentando lo del ChatGPT que comentabas, sí decir que yo también he hecho alguna prueba. Y es verdad que, por ejemplo, con el título de un libro, a mí me queda muy pobre o me da mucho miedo los resúmenes o las materias de BISAC o tema o de BIGUI o de CDU que te pueda sacar el sistema. Es verdad, y creo que ahí puede estar, que sea redondo y que pueda ser muy bueno utilizarlo por las editoriales, el que al sistema le permitas coger el PDF. Pero si le das solo el título, lo que te va a dar es algo muy vacío, muy bonito, pero realmente muy vacío. Y como dices tú, yo creo que la media de editoriales no tienen tantos ritmos tan altos normalmente como para no permitirse mirar con las materias o el resumen o algo. Pero si se le da el PDF, yo creo que va a haber una vía muy buena y muy interesante para todo ello. Sí, sin duda. Si le das algo más de contenido con el que trabajar, las respuestas mejoran con creces. O sea, hay esa herramienta Chat PDF que está hecha por un usuario aparte, pero usando la tecnología de ChatGPT. Pero ahora mismo también, si estás con la versión de pago de ChatGPT, hay una opción que te deja añadir plugins, que también son de terceros, con lo que, bueno, ahí puede haber un tema de confidencialidad sobre los datos. En general, no debería haber problema porque ya de facto muchos publicamos el índice y la introducción de la mayoría de nuestros libros en la web, con lo cual eso es público, no hay problema. Y con eso solo, con el índice y la introducción o con la portadilla de la primera página del libro, ahí ya te saca todo. O sea, te puede sacar tanto descripciones como metadatos del tipo definir ISBN, fecha, ciudad, colección, autores, etcétera. Entonces sí que te ahorra trabajo. Pero en la parte de las descripciones, pues evidentemente lo mejor es revisarlas aún así, porque puede que haya dicho alguna cosa que no proceda. Sí, al final por el título podrá tener 4 palabras y con eso trabaja todo. Incluso hace entradas de blog, hace entradas para Twitter, para Facebook, para Instagram, te hace todo. Pero yo creo que ahí hay un peligro que crearíamos resúmenes o muchas cosas con muy poca creatividad o realmente vacías si no utilizamos el potencial completo, ¿no? de todo eso. Prueba a alimentarlo. ¿Alguna pregunta más? Germán, al fondo. Buenos días, Germán, de Casa de Velázquez. Era una pregunta para Carlos. Has comentado que utilizabas los metadatos de vuestra tienda en línea para enviarlos a Google. Cuando dices enviar, ¿a qué te refieres exactamente? ¿Es un copiar-pegar o es algún otro proceso? Y cuando hablas de Google, ¿hablamos de Google Play? Google Play Libros, en este caso, porque estamos vendiendo algunos formatos electrónicos a través de ahí. La mayor parte lo hice, bueno, había una carga previa hecha antes de que yo empezara. Luego había un montón de libros que desde un momento a esa parte había que subirlos nuevos y también hemos recuperado buena parte del catálogo digital. Algunos los hemos hecho manualmente, pero recientemente he visto que se puede hacer a través de archivos CSV que puedes ubicar en el servidor, que si sigues el formato que ellos esperan, pueden directamente cogerlo, ya sea desde tu web o desde tu sistema de gestión, no sé, donde puedas ubicar un CSV o un XML. Creo que admiten los dos formatos. Tienes que ponerte en contacto con el departamento de Google Play Libros
y suelen responder bastante rápido. Y básicamente eso, lo ubicas en, pues eso, en un FTP o si tienes un plugin que te haga los feeds de contenido, lo programas ahí, simplemente le das la URL y ellos van a leer ahí. La primera vez es muy probable que te lo importe con fallos, pero bueno, es cuestión de pulirlo. Es cuestión de pulirlo. Pues damos... ¿Sí? ¿Hay alguien más? Vale. No os levantéis porque vamos a hacer el cambio a la siguiente mesa. Que nadie se vaya de la sala.